Hola, soy Ernesto Castro Bernal, alumno de la Universidad de Alicante, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, y en este vídeo quiero mostrar uno de los apartados de mi proyecto del TFG, que es el subsistema electrónico. Un subsistema que he conseguido hacer una simulación mediante una serie de sensores y un ordenador como puede ser una Raspberry Pi 4. Y la simulación que he hecho es completamente real y es como verdaderamente se va a proceder a implementar en el proyecto. He querido realizar este vídeo porque creo que es fundamental para que el usuario final pueda entender el funcionamiento. Es una parte muy importante del sistema en su conjunto, ya que este subsistema electrónico gestiona todos los demás subsistemas, y en el vídeo que muestro a continuación se puede ver de forma resumida el comportamiento de este subsistema electrónico. En primer lugar, tenemos una Raspberry Pi 4 conectada por un cable IDC de 40 pines a una protoboard. Como podemos observar aquí, en dicha protoboard tenemos un módulo de expansión de los pines GPIO para poder trabajar más cómodamente nuestras simulaciones. Tenemos una placa extensora mediante un cable UTP que por aquí viene y llega hasta aquí. Vamos a conectar dos actuadores, que en nuestro caso serán dos bombillas activadas mediante un relé. Esta placa expansora simplemente se ha hecho para simular, pues bueno, si en nuestro tráiler tuviéramos que colocar dos actuadores en otro punto físico del tráiler y no todo en el cabinet. No se quedaría todo reunido en el cabinet, sino pues bueno, si queremos poner X módulos en otro punto con un cable UTP, se podría. Podemos observar aquí cómo está conectado. Aquí tenemos otros módulos de relé, que estos van a ser los actuadores de los ventiladores en caso de que la temperatura aumente, que irá conectado a este módulo extensor, que a su vez tenemos una serie de LEDs indicadores de, bueno, lo he diseñado de forma que sean indicadores de estado de los actuadores. Entonces, en función de las salidas que la Raspberry nos dé, se van a encender X LED, que cada LED corresponderá a una función, ya sea un ventilador, un actuador. Y aquí tenemos un conjunto de sensores. Estos tres sensores los vamos a utilizar en nuestra simulación para monitorizar el nivel de combustible. Estos sensores son unos simples sensores de agua, pero en el proyecto final se implementarán unas boyas que, dependiendo del nivel del agua, dicha boya activará un contacto o desactivará un contacto. Los sensores se colocarán uno encima de otro a X distancia, donde este sensor nos dará un nivel de llenado de 3/3, porque vamos a dividir el nivel en 3/3. Este sensor nos dará el valor más alto, que es un 3, por tanto lleno. Este sensor se colocará a la mitad y nos dará un valor de 2/3, y este sensor colocado en la parte más baja del depósito de combustible nos indicará 1/3, que el depósito, pues bueno, significa que estará casi vacío. Aquí tenemos dos sensores de HT11. Estos sensores de temperatura y humedad se colocarán en los correspondientes cabinets. En el cabinet principal irá un sensor dentro de la caja eléctrica donde está toda la parte electrónica, y el otro sensor se colocará en la parte del generador. Para la simulación hemos utilizado un DHT11, pero para el proyecto real se implementará un sensor de HT22, que es más robusto, tiene más sensibilidad de temperaturas y tiene más aguante a la intemperie y bueno, a condiciones un poco más extremas. Está mejor aislado, mejor protegido. Y por último tenemos un sensor PIR que simulará la salida digital de alarma de las cámaras. En el proyecto real, cuando una cámara detecte un movimiento mediante el sistema inteligente Dori, cuando dicho sistema Dori detecte un movimiento, saltará una alarma, la cámara
con su salida digital enviará un 1 y dicho 1 será interpretado por la Raspberry como alarma. Este sensor PIR va a hacer exactamente la misma función. Cuando detecte movimiento enviará a la Raspberry un 1 lógico. Empecemos con la simulación. Vamos a proceder a conectar la Raspberry mediante sus puertos. Bueno, estos dos puertos son de vídeo y este es el de alimentación. Es un cable USB tipo C que vamos a utilizar aquí y que vamos a conectar. Vale. Como podemos observar, el ventilador se pone en funcionamiento y nos vamos a centrar en esta parte. Vamos a meter la dirección IP asignada, ya que está conectada vía Wi-Fi, pero tenemos una entrada Ethernet, que en el proyecto se conectará vía Ethernet para tener una mayor robustez en el sistema y fiabilidad. Ahora mismo la tenemos conectada por Wi-Fi y vamos a acceder a su IP. Su IP está preasignada. Ahora mismo estamos accediendo al servidor web utilizando la extensión de Node-RED o la aplicación Node-RED. Aquí tenemos todo el diagrama realizado, diagrama de flujos. Esta parte corresponde al diagrama de flujos de la parte de alarmas de las cámaras. Este diagrama pertenece a las temperaturas, a los sensores de temperatura. Este diagrama va a pertenecer a la selección de fuente primaria. Es decir, vamos a poder hacer un switch entre los paneles integrados y los paneles externos. Este diagrama corresponderá a la simulación del contacto seco del inversor, es decir, la señal que nos va a dar el inversor en el caso de que el umbral de carga de las baterías caiga por el 30%. Y aquí el sistema de monitorización de combustible. Vamos a proceder a explicar el sistema de alarma. El sensor PIR nos va a simular una salida digital, simulando una cámara cuando detecta un movimiento. Estos dos LEDs de aquí van a simular tanto la sirena como las luces sorpresivas LED. Entonces, si yo paso la mano, como podemos observar, tanto luces LED como sirena se van a activar. ¿Cómo lo voy a interpretar yo en este circuito? Aquí tenemos nuestra sirena y nuestro foco LED, que mediante este relé, este módulo de dos relés y mediante el cable UTP vamos a separar la parte de control, el sistema eléctrico de control, funciona a 5 voltios, de el circuito de alterna a 230 voltios. Conectar esto al suministro eléctrico, a la fuente eléctrica. Si yo paso la mano por el sensor PIR, tanto la sirena como el foco LED estarán activados durante 5 segundos. Esos 5 segundos, esos 10 segundos, perdón, los tengo puestos aquí en este trigger, que durante 10 segundos la sirena y el foco LED van a estar activados. Pero si yo, por ejemplo, quiero dividir este trigger y le digo que durante 3 segundos solo esté activada la sirena y durante 5 segundos esté activado el foco LED, podría, asignando mediante flujos y este bloque y este bloque es nuestro PIR, los demás están vacíos porque no están conectados a nada porque no tengo más sensores PIR, pero bueno, estos serían las 4 cámaras. Ya tengo asignado el trigger de 5 segundos y el de 3 para el foco LED y para la sirena. Lo voy a compilar. En el momento que el sensor PIR detecta movimiento o la cámara nos da un 1 lógico. Muy bien. Y tanto la sirena como el foco LED, primero se va a apagar uno y después se va a apagar otro como hemos configurado. Tener en cuenta también que, bueno, yo ahora aquí le he aplicado estos segundos, pero podrían ser minutos, podrían ser horas. Que después de una alarma, el sistema disuasorio, tanto de sirena como de foco LED, podrían estar activados durante 1 hora o el tiempo que el usuario quisiera. Por supuesto,
Node-RED cuenta con una interfaz gráfica, que la interfaz gráfica viene dado por estos bloques, color verde claro o verde oscuro. Entonces, conforme yo le voy agregando estos bloques a nuestro diagrama de flujos, automáticamente Node-RED nos va a crear una plataforma, un dashboard muy intuitivo, poniendo la IP con la IP de la Raspberry con su puerto /UI. Entonces nosotros accederemos a un dashboard. Por supuesto, desde el dashboard, si se detecta movimiento, tendremos una notificación en la web y además los switches se activarán de forma automática, que serían la alarma, las alarmas que consistirían en la sirena y el foco LED. El usuario siempre de forma remota podrá encender y apagar independientemente de la alarma, del estado de alarma de las cámaras. Podrá gestionar de forma remota tanto los focos LEDs como las sirenas. Vamos ahora a explicar el funcionamiento de los sensores DHT. Para simular un incremento de temperatura, lo único que vamos a hacer es colocar los dedos. Entonces, en esta función, como podemos observar, yo he establecido que en 28 grados la alarma salte. Esa alarma, ¿qué va a hacer? Va a activar los ventiladores de tanto el cabinet como el generador mediante este relé. Aquí en nuestra simulación utilizamos este relé, pero en el proyecto lo que se va a utilizar es un módulo de 8 relés. Entonces todos irán en fila y todos, tanto ventiladores como focos LED como sirena, irá conectado a dicho módulo de 8 relés. Vamos a ver el dashboard. Como podemos observar, tenemos temperaturas de 24 y 25 grados, pero si yo le doy calor al sensor, la temperatura del cabinet va a ir aumentando hasta llegar a esos 28 grados. ¿Qué va a pasar en 28 grados? Una vez que se llega a esa temperatura, uno de los ventiladores se va a activar, aquí este ha sido, y el relé también ha cerrado el circuito, por lo que el ventilador ahora mismo estaría activado. No he podido simular en este ejemplo con un ventilador real, pero confiamos en que este circuito, las puntas se han cerrado. Lo mismo con el otro ventilador, en este caso la temperatura de la parte del generador del grupo electrógeno, que queremos también tener un control de temperatura. La humedad relativa va aumentando, pero eso no nos incumbe, es un dato que tenemos pero no es relevante, y la temperatura va aumentando y se va a tener que encender este LED de aquí, que va a simular el ventilador y a su vez el relé. Ahí lo tenemos. Ya tenemos ahora mismo los dos ventiladores activados, ya que, como podemos observar en el dashboard, las temperaturas son superiores al límite establecido de 28 grados. Y aquí, mediante un LED virtual, estamos diciendo que el estado de los ventiladores está encendido, ya que aquí tenemos dicho LED con el estado. Cuando tengamos un false será red y cuando tengamos un true será verde. Estas funciones hacen una conversión de datos para que se pueda interpretar en las agujas de temperatura. Cuando baje el generador de 28, que va a bajar ya, este ventilador también se desactivará. Y ahí lo tenemos. Ahora mismo los ventiladores están desactivados. Las salidas de este módulo de relés está abierta. Vamos a proceder con el selector de la fuente primaria, que estaría compuesto de paneles integrados o paneles externos. Esto no lo tengo simulado con relés, pero en el proyecto real se utilizará un contactor, como se muestra en pantalla ahora mismo. Este contactor estará pinchado a estas dos salidas de la Raspberry
que yo lo tengo simulado con 2 LEDs. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros en los meses de invierno necesitaremos un sobredimensionamiento de paneles solares. El usuario final, de forma remota, podrá seleccionar qué inyección de energía desea, si los paneles integrados en el tráiler, en nuestro remolque, o paneles externos que llegarán a 6.000 vatios pico. Por tanto, en meses de verano nosotros tendremos seleccionado los paneles integrados, pero en los meses de invierno el usuario, de forma remota, podrá decirle al sistema que coja la energía de paneles externos. El contactor ha cambiado de uno a otro, cerrando el circuito en uno y abriendo el circuito en otro. Si queremos volver a los paneles integrados, va a cerrar el circuito de un contactor y va a abrir el del otro. A continuación vamos a proceder a ver cómo funciona la simulación cuando el estado de cargas de las baterías cae. Esta simulación la vamos a realizar mediante este cable, que este cable al fin y al cabo lo que nos va a simular es la salida del inversor. Cuando el estado de las baterías caiga por el 30%, el inversor emitirá una señal de 3 voltios. Con esto lo vamos a simular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues inyectando a la Raspberry 5 voltios, que es lo que el inversor nos va a aportar en el caso de que el umbral caiga al 30%. Es la salida al ATS. Este LED se enciende y nos está dando una salida al ATS del generador. ¿Qué va a pasar cuando esta señal entre a la Raspberry? Esta señal que proviene del inversor. Que la Raspberry enviará otra señal además al generador y lo activará de forma automática, ya que, como podemos recordar, el generador tiene arranque automático. En el dashboard, ¿cómo lo interpretamos? Si el inversor nos está mandando una señal de que las baterías están bajas, aquí en el dashboard podemos ver que el estado de las baterías está con un LED virtual en rojo. ¿Qué pasa si yo abro el circuito? El estado de las baterías es correcto, por tanto no hace falta encender el generador, el grupo electrógeno, para cargar las baterías. Pero en el caso de que sí que haya que cargar las baterías ya que están por debajo del 30%, el estado de las baterías me está diciendo que es bajo y el generador de forma automática se va a conectar, que es este LED. El switch va a cambiar de manera automática, produciendo un arranque del generador en función de la señal que nos esté dando el inversor. Cuando las cargas de la batería llega al 100%, automáticamente el inversor dejará de dar señal y las baterías tendrán carga. Pero además el usuario de forma manual podrá activar o desactivar el generador. Incluso si el inversor nos está dando señal de que las baterías están descargadas y se requiere un apoyo del generador y este se conecte de forma automática, el usuario puede apagarlo a pesar de que el estado de las baterías sea bajo. A continuación vamos a ver cómo funciona el sistema de combustible, de los niveles de combustible. Tenemos 3 sensores, 3 boyas, en este caso 3 sensores de agua, pero en el proyecto recordamos que vamos a utilizar boyas que están conectados, pasa por una serie de funciones y está conectado al llenado de combustible, a este widget. Este widget en el dashboard podemos ver que es esta parte, el llenado de combustible, que a su vez lo hemos dividido en 3 partes, 3 tercios, ya que tenemos 3 sensores. Cuantos más sensores tengamos, más resolución tendremos en las mediciones. Vamos a proceder pues a ver qué ocurre y cómo se va a comportar el sistema conforme vayamos introduciendo los sensores. Los tengo numerados ya que el sensor número 1 es la parte más baja del tanque de combustible y será
en caso de que el depósito se llene de combustible, el que primero haga contacto. Lo sumergimos en agua y, como podemos observar, el llenado de combustible marca 1. Ponemos el segundo sensor, que estaría en la mitad del depósito de combustible, y, como podemos observar, marca 2. Y por último el tercer sensor, que estaría en la parte más alta del depósito y nos indicaría que el depósito de combustible está lleno. ¿Qué pasaría por contra si se va vaciando el depósito? Bueno, pues en primer lugar sería el sensor 3 el que actuaría. En segundo lugar, el sensor 2 el que actuaría. Y por último, el sensor 1. Aquí se van a producir varias acciones. En primer lugar, si yo lo seco, nos va a enviar una notificación de que el nivel de combustible es bajo. Además, el LED virtual de reserva de combustible se va a activar y nos va a decir que en el depósito hay poco combustible y que hay que rellenarlo lo antes posible. Este LED virtual lo tenemos aquí y se va a activar en el nivel bajo. Además, tenemos nuestro sistema vinculado con Telegram mediante un bot de Telegram. Este bot de Telegram lo tenemos aquí, lo acabamos de activar. Vamos pues a realizar un ejemplo. Como hemos comentado, tenemos nuestro flujo vinculado con nuestro bot de Telegram. Yo lo tengo configurado para que, en el caso de que el nivel bajo salte, esté activado, nos envíe un mensaje y nos diga que el nivel de combustible es bajo. Vamos a simular que el nivel de combustible cae al 1, pasa del 1 al 0. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues sumergiendo el sensor 1. Muy bien, ahora tenemos un llenado de combustible de 1/3. Pero ¿qué sucede si el nivel pasa de 1 a 0? Pues que se nos va a notificar vía web y además en Telegram nos va a enviar un mensaje diciendo que el nivel de combustible es bajo. Este mensaje, como hemos visto antes, está preconfigurado mediante esta función, nivel de combustible bajo. En el momento que nuestro sistema detecta un movimiento, automáticamente nos envía una notificación push al móvil del Telegram. También recordad que desde nuestro móvil podemos acceder perfectamente a la interfaz, al dashboard, mediante una aplicación o vía web, y desde remoto y mediante cualquier dispositivo tenemos acceso a todos los datos y podemos gestionar todos los controles. La gestión de las alarmas del foco LED y de la sirena podemos habilitarlo desde aquí, así como las temperaturas.